Bueno. Bueno, buenas tardes. Estamos pues comenzando ya propiamente con lo que es el tema del día de hoy, ¿verdad? Me comentan si se está viendo de manera correcta, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar o vamos a continuar con lo que es nuestro curso de catecismo del Padre José de Arp, nada más que como di el otro curso, que por cierto ahorita les platico, vamos a ajustar aquí lo que es la ventana, ya quedé un poquito ahí volando. Bueno, vamos a ver si aquí ya quedamos bien. Ok, perfecto. Bueno, pues más o menos no quedamos hoy tan bien, pero bueno, no importa eso. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias porque se van ya conectando. Les comento que hace unos momentos acabo de terminar el curso de la esencia del catequista, que bueno, gracias a Dios, se agregaron aproximadamente 160 catequistas, de los cuales pues en promedio pues lo vieron estos videos como unos 80 o 100. Entonces todo sea para la gloria de Dios. Posteriormente esos videos que compartí con los hermanos catequistas de diferentes países, pues lo vamos a subir a nuestros portales de YouTube y con mucho gusto lo vamos a compartir en estos medios de Facebook. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con mucho ánimo, con mucha alegría esta semana, continuando con lo que es este curso que ya hemos mencionado, que es el curso de Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Arp. Y pues yo soy Gabriel Catequista y pues tenemos ya algún tiempo por allá con lo que es la evangelización. Y me interesa mucho que como catequista, si es tu caso, o bien como todo bautizado, pues podamos conocer más acerca de nuestra fe. Por eso estamos haciendo pues estos videos todos los días de 5 a 5 y media, de lunes a viernes. Bueno, ¿qué vamos a manejar el día de hoy? Antes que nada, como siempre, vamos a empezar con nuestra oración, invocando al Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé fortaleza, que nos dé discernimiento para poder seguir adelante, ¿verdad? Y ojalá que poco a poco se vayan conectando en lo que son nuestras redes sociales. Bueno, pues vamos a comenzar entonces y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, ya se están agregando, gracias, muy amable, algunos hermanos en la fe. Pues vamos a continuar con nuestro curso, ¿verdad? Y vamos a analizar dónde nos quedamos desde la semana pasada. Hoy corresponde la sesión 23, que es el tema que corresponde el día de hoy, 15 de marzo. Y este es en donde nos quedamos, o aquí es donde nos quedamos, en la pregunta 120. Estamos viendo lo que es la promesa. Acuérdense que en los temas anteriores pues vimos cómo existía o cómo existió el pecado original y cómo Dios promete a un redentor. Y en esto ya estamos viendo, en estos puntos ya, cómo llega ese redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en el 120 dice, la misma promesa renovó Dios más tarde en varias ocasiones por los patriarcas y profetas. Es decir, como hemos mencionado, desde el momento, qué interesante, ¿eh? Desde el momento en que se apareció lo que es el pecado original de nuestros primeros padres, desde ese momento nos dice la palabra, pues ya se promete a un redentor que va a venir a quitar eso. Hacíamos mención el viernes pasado, si tuviste la oportunidad de vernos, pues de que es maravilloso Dios, de que si fuera por mí, o sea, yo como ser humano, pues estoy viendo, imagínense que se está faltando, que lo que se había planeado no salió bien,
¿Cuántas veces nosotros planeamos algo, hacemos nuestro máximo esfuerzo para que eso funcione, ese plan, eso que quiero realizar funcione bien? No sea a lo mejor un proyecto en mi trabajo o un proyecto familiar, etcétera, o un negocio, y resulta que al final no sale, que al final no funciona bien. Y hay algunas personas que dirían, bueno, si tanto esfuerzo hice yo en planear algo, en desarrollar algo, y resulta que sale completamente mal, pues hay muchas personas que pueden decir, no, pues lo voy a volver a intentar. Pero imagínense que lo intentas otra vez y te vuelve a salir mal. Y lo vuelves a intentar varias veces y te vuelve a salir mal. Y entonces a lo mejor vas a decir tú, bueno, pues entonces ya no quiero seguirlo intentando, ya hasta aquí llegué. Pero Dios no piensa como nosotros. Dios piensa de una manera completamente distinta. Nosotros podemos tratar de entenderle, pero es muy complicado. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando fue el pecado original, que si nosotros dijéramos, bueno, como ya te dije, pues ya no quiero seguir en esto, pero Dios dice, a pesar de que no le agradó, lógicamente, que existiera esta falta de parte de nuestros primeros padres, pues Él manda, promete Dios Padre, enviar a un redentor, enviar a alguien que iba a quitar eso a través, ahora sabemos, a través del bautismo, pero, o bautizo. Bueno, pero ¿qué ocurre acá? Ocurre que no iba a mandar a cualquier persona, no iba a mandar a cualquiera, iba a mandar, o mandó, mejor dicho, a su propio hijo. Entonces vean a dónde llega el amor de Dios, a dónde llega la bondad de Dios, que es capaz de hacer esto y mucho más por la humanidad. Y entonces dice, el Redentor tardó en venir algunos miles de años. Ya hemos dicho de que humanamente nosotros podemos decir, la historia de la salvación está muy larga, ¿no? O sea, si analizamos la historia de la salvación, pues nos daremos cuenta que desde el momento en que se cometió el pecado original, hasta el momento en que aparece Jesús, llega Jesús a la tierra, pues eso son muchos años. Sin embargo, para Dios el tiempo es relativo, es distinto, es otra visión lo que estamos diciendo nosotros, son otros pensamientos. Y aquí nos habla acerca el Padre del Adviento. En el 121 dice, ¿en qué estado se hallaba entonces el mundo? Esto es muy interesante, ¿eh? ¿En qué estado se hallaba entonces el mundo? Dice, el mundo, todo se hallaba sumergido en la idolatría y los vicios. Solo los judíos conocían y adoraban al Dios verdadero. Por eso el pueblo judío fue el pueblo elegido. Sin embargo, pues fue dirigido hacia el pueblo judío, ¿verdad? Todo lo que es la historia de la salvación que conocemos. Pero llega un momento en que pues nos damos cuenta que era el pueblo elegido, pero Él vino por todos, Jesucristo vino por todos. No solamente por el pueblo elegido, sino por todos y hasta el día de hoy por todo el mundo. Y vean cómo aquí el Padre nos dice, el mundo se hallaba sumergido en la idolatría y los vicios. Y es algo que también lo vemos ahorita, ¿verdad? Tantas situaciones, tantas cosas que se dan. Nosotros estamos llamados a rezar, a pedir unos por otros, a pedir por la humanidad. Estamos llamados a no juzgar, pero también estamos llamados a anunciar, ¿verdad? Cuando nos bautizan, dijimos en otros temas, somos precisamente sacerdotes, profetas y reyes, y todo profeta anuncia y denuncia. Entonces, a veces ve uno con tristeza, les comparto algo, espero que pues no, que se tome como lo que es, no como un deseo de ofender a alguien, sino un consejo de aconsejar propiamente, ¿verdad? Veo como con tristeza entré a una tienda de conveniencia el día de ayer y entra una persona, pero así, súper rápida, desesperada, por 2 cajetillas de cigarros. Bueno, es respetuoso eso, ¿verdad? Porque pues cada uno es libre de hacer lo que uno quiera. Pero pues el costo aquí en México pagó esa persona por 2 cajetillas, le dijeron porque lo oí, porque ni modo que me salga, estaba yo haciendo cola, creo que 150, 160 pesos. Y te pones a pensar que a veces hay situaciones económicas donde pasas problemas, a lo mejor en tu casa. Yo viví situaciones así hace algún tiempo, sobre todo, donde por situaciones económicas pues pasé muchas dificultades con mi familia. Y entonces es pedir por ellos, pedir por todos, porque no solo ellos, sino yo mismo, ¿verdad? A veces he comprado cosas que al final me doy cuenta que no me fueron tan útiles, desperdicié el dinero. Pero en el caso de esto, cosas como fumar, como beber
y otras cosas que en realidad son mucho más terribles, pues entonces nos hace pensar un poquito acerca de cómo está el mundo. Porque en este caso, pues digamos que no sería tan grave, aunque pues, si lo hablamos en el aspecto de salud, pues ya sabemos lo que hace un cigarro. Entonces, si tú estás en un caso así, pues ojalá pues intentes ir cambiando esa situación, ¿verdad? Es un consejo. Pero hablamos ahora de un mundo, como aquí dice, sumergido en idolatría. Eso es otra cosa todavía más, sin duda alguna, más terrible. En idolatría, te comentaba que conozco una persona y abiertamente lo dijo en una plática a un grupo muy grande de personas que cuando se sentía triste, te comentaba la otra vez que agarraba y sacaba unas piedritas de cuarzo y que ahí tenía puesta su confianza, que cuando estaba triste agarraba las piedritas de cuarzo y eso le daba paz, le daba tranquilidad, le daba seguridad. Y esas son las idolatrías, buscar a veces o muchas veces, a veces de manera inconsciente o a veces no tan inconsciente, que nosotros busquemos suplir a Dios por otra cosa. Dios no está peleado con muchas cosas, como por ejemplo con trabajar y tener dinero para poder comprar las cosas. El problema es qué lugar le damos al dinero. El problema es qué lugar le damos a las cosas. Y por eso aquí el Padre nos dice, fíjense, de ese tiempo, dice, se vivía en un mundo lleno de idolatría y de vicios. Solo los judíos conocían y adoraban al Dios verdadero. Nuestra labor como hijos de Dios, como si eres catequista, como catequistas, acabo de terminar ese curso con catequistas, pues es tratar de ayudar a los demás, ayudarnos a nosotros mismos primero y después tratar de ayudar a los demás. Puede ser que en mi propia casa, pues yo tenga algún problema con algún familiar, que tenga alguna dificultad, algunos miedos, algunas situaciones, y debemos de empezar por la casa, ¿verdad? Y cuesta trabajo y a veces pues nos ponemos a platicar con nuestros hijos y a comentar con ellos, a platicar, a rezar, pero debemos de estar abiertos a ayudar a todos, a tratar de ayudar a los demás, no porque seamos especiales, sino porque es parte también de nuestro apostolado, de nuestro bautismo, lo que es aconsejar, ayudar, tratar de mejorar nuestra situación y la situación de los demás. Entonces es muy importante aquí lo que dicen porque viene el Redentor ante un mundo muy terrible y actualmente digamos que también sigue estando muy terrible. Pero bueno, tenemos que seguir adelante. Si Dios no ha decidido acabar el mundo es porque sigue confiando en todos nosotros. En el 122 dice, ¿por qué no vino el Redentor después del pecado? O sea, podríamos pensar, ¿por qué no, una vez que fue el pecado mortal, pues una vez hubiera venido Dios y ya se arreglaba el pecado venial, el pecado original, perdón. Después vamos a hablar de lo que es los pecados actuales, que ya saben que los pecados actuales se dividen en pecado mortal y pecado venial. Después vamos a hablar de eso, una disculpa, ahí estaba yo meditando otra cosa. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué no vino el Redentor? O sea, ¿por qué no vino Jesucristo inmediatamente que fue el pecado de Adán y Eva? O sea, el pecado original. Bueno, dice, el Redentor no vino después del pecado para que, humillado el hombre, reconociera la profunda miseria en la que le había precipitado el pecado y que fuera de Dios nadie es capaz de salvarse. Entonces, ya hemos dicho muchas veces que Dios es un Dios bueno, pero también es un Dios justo. Y pide de nosotros, como estamos viendo acá, pidió de la humanidad y pide de nosotros, pues un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de cambio. Precisamente ahorita que estamos en este tiempo cuaresmal, pues es ese tiempo de arrepentimiento y de cambio. Es ese tiempo que Dios nos permite año con año buscar la conversión, buscar mejorar. Todos tenemos fallas, todos tenemos muchas equivocaciones en nuestra vida, en nuestro proceder, en nuestro actuar. Pero Dios es tan bueno que te ha dado a ti, a mí, a todos nos ha dado la capacidad para intentar mejorar las cosas, para intentar cambiar cada situación en concreto que tú tengas, que nosotros tengamos. Si por ejemplo, no sé, yo soy débil en cuanto a mi carácter, de que rápidamente me molesto, pues bueno, cada día es una oportunidad que Dios nos regala para tratar de ir puliendo eso, para tratar de irlo mejorando, para tratar de que se evite las cosas que yo no hago bien. Cada día es una oportunidad que Dios te regala para mejorar, para ser mejor que el día de ayer.
Hay una frase muy interesante que dice que cuando te levantes diga, hoy es el último día del resto de mi vida. Vean qué interesante esa frase, ¿eh? Hoy es el último día del resto de mi vida. No, hoy es el último día del resto de mi vida. No, hoy es el último día. No, hoy es el primer día del resto de mi vida. Entonces vean cómo aquí podemos analizar. ¿Y qué quiero decir con esto? No sabemos qué día Dios nos va a llamar. No sabemos. Nadie sabe, como dice la palabra, ni el día ni la hora. Entonces ahora voy a dar el énfasis más motivador. Debemos de pensar que hoy es el primer día del resto de mi vida. Lo que dije hace rato nos puede hacer pensar, lo que yo quería mostrarles al principio, que no sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Pero repito, para que sea positivo esto, pues vamos a decir, hoy es el primer día del resto de mi vida. Entonces, analiza que el día que estás viviendo hoy, tienes que vivirlo con plenitud. Tienes que vivirlo con énfasis, con ganas de hacer grandes cosas, porque Dios te hizo a ti y a mí y a todos para hacer cosas grandes. Estamos llamados para hacer cosas grandes. Y en el 123 nos dice el Padre, abandonó Dios a los hombres durante todo ese tiempo, o sea, todo ese tiempo que hay desde el pecado de nuestros primeros padres hasta que llegó Él, dice, no, Dios durante este tiempo en consideración a los méritos futuros de Jesucristo, concedió de antemano a todos los hombres las gracias necesarias para salvarse. Pero entonces alguien va a decir, oiga, pero pues cuando eso no estaba Jesús. Sí, pero fueron juzgados de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la situación. Y aunque no estaba abierto el cielo, estaban allá ellos en espera de que pudieran después entrar al cielo. ¿Cuándo? Cuando llegara nuestro Señor Jesucristo. Y todos los justos que estuvieron en este tiempo en que todavía no había llegado nuestro Señor Jesucristo, todos esos justos, cuando Jesucristo ya acaba su trabajo aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces en ese momento que se abren las puertas del cielo, pues ya pudieron entrar todos. Por eso aquí dice que en consideración a los méritos futuros, o sea, lo que iba a pasar con Jesucristo, concedió de antemano a todos los hombres las gracias para salvarse. O sea, que Dios ha permitido en todos los tiempos la salvación del hombre. Nosotros somos los que a veces no aceptamos esa salvación. ¿Y cómo no aceptamos esa salvación cuando no hacemos lo que Él dice que debemos de hacer para salvarnos? Simple y sencillamente cumplir los mandamientos de Dios, de la iglesia, acercarnos a los sacramentos, buscar a Dios en cada momento y tratar de hacer su voluntad. Recuerden lo que hemos dicho en este y en otros cursos, ¿verdad? Seremos juzgados por Dios, no por la sociedad. La sociedad tiene sus propias ideas, sus propios pensamientos, pero yo tengo que girar en torno a las ideas y a los pensamientos de Dios, en torno a lo que me enseña el magisterio de la iglesia. Eso es mi labor como bautizado. No tengo que estar todo el día en la iglesia encerrado, no tengo que estar todo el día rezando, nótese que no me refiero a eso. Pero sí tengo que acordarme de Dios diario, porque diario Dios derrama su amor. ¿Y qué amor más grande me da Dios cada día? Pues me da la vida, me da la salud, me da otras cosas y tengo que ser agradecido con Él. Entonces, diario tengo que dar gracias a Dios. Diario tengo y en la medida, ojo, del amor que yo sienta de Dios, que yo sienta, porque el amor lo tengo, sino que yo lo sienta y sea consciente de ese amor de Dios, en esa medida yo voy a poder ser recíproco de ese amor. Y entonces el que ama mucho hará mucho. El que ama poco, pues hará poco. El que ama poco, pues a lo mejor va a misa, pero pues no quiere ir a misa o simple y sencillamente va cuando le nazca. Pero el que ama mucho quisiera ir a misa diario. Sin embargo, si no puede hacerlo diario, pues lo hará cada domingo y tratará de hacerlo con mucha devoción. Si por este tiempo de pandemia no puede ir una persona a misa, pues lo verá en la televisión, pero lo verá con mucha devoción. Entonces ahí está el amor de Dios. Por eso aquí en esta pregunta 123 nos deja claro que Dios no abandonó al hombre en ese tiempo, ni nunca. Luego dice, los preparó en un modo especial a la venida del Redentor. O sea que así como estamos hablando de ese tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de preparación, así también, fíjense, desde el inicio de la creación, desde que pasó esto que mencionamos hasta la llegada de nuestro Señor,
pues fue un tiempo de preparación muy largo, por cierto, porque pues el pueblo judío pues ya como que se estaba desesperando de tantos años y decía, ¿qué pasa? ¿Y por qué no vemos la tierra prometida? Te acordarás de los pasajes bíblicos. Sin embargo, al final llega, las cosas que Dios promete al final pasan. En el 124 dice, ¿de qué manera preparó Dios a los hombres a la venida del Redentor? Y nos comenta el Padre la respuesta, dice, Dios preparó a los hombres a la venida del Redentor por dos cosas importantes, mediante la elección del pueblo israelita con quien hizo una alianza especial y mediante la misericordiosa solicitud con que guió también a los gentiles. O sea, Dios fue, si leemos las Sagradas Escrituras, veremos que hay un proceso precisamente en este plan de salvación. Hay un proceso donde Él va presentando diferentes situaciones a través de los profetas que anunciaban la venida del Mesías y precisamente culmina con la llegada de Jesús. En el 125 dice, ¿por qué se escogió Dios un pueblo propio? Dios escogió un pueblo propio para conservar la fe en un solo Dios y la esperanza en el Redentor futuro. Entonces, un solo pueblo había sido el pueblo elegido. Sin embargo, después vemos que Dios llega, como decimos en la Epifanía, por ejemplo, que es el anuncio hacia las naciones, a todo mundo. En el 126 dice, ¿por qué medios conservó Dios, la verdadera fe y la esperanza del Redentor? Dice, Dios conservó la verdadera fe y la esperanza del Redentor por medio de la ley con sus sacrificios y ceremonias. O sea, haciendo lo que hacía el pueblo judío, por medio de figuras y los anuncios de los profetas que señalan cada vez con más claridad al Redentor prometido. San Pablo llama los sacrificios y ceremonias de la ley antigua en una sombra de los bienes futuros, como una sombra proyectada hacia la redención futura. Es decir, había todo un proceso, como ya dijimos. Si tú has tenido la oportunidad de leer algunos pasajes de la historia de la salvación, podrás darte cuenta de que es una promesa dada por Dios al pueblo. Y es una promesa que, aunque fue larga, se fue dando, y todo lo que iba pasando ante la desesperación del pueblo, pues se iba concretando, a tal grado que se concretó ya precisamente con la presencia de Jesús. A veces nos puede pasar así. Nosotros podemos desanimarnos cuando algo no se arregla, cuando una situación no se mejora, cuando tenemos un problema y no se arregla. Y en ese momento es cuando entra nuestra desesperación, así como pasó con el pueblo escogido. También se empieza a desesperar, nos empezamos a desesperar. Pero tenemos que buscar la confianza en Dios. Como dije la otra vez, una frase máxima del Padre Pío es: ora y espera. Pero es orar, esperar, y también es hacer la parte que nos corresponde, porque no se trata de solamente rezar y esperar. Si yo tengo un examen que presentar, por ejemplo, pues no se trata de rezar y a ver cuánto saco. Se trata de rezar, pero también de hacer el esfuerzo humano para solucionar en cierta manera el problema, ¿verdad? Y aquí en la pregunta 127 el Padre nos dice, ¿de qué manera preparó Dios a los gentiles para la venida del Redentor? O sea, ¿cómo preparó al pueblo? Dice, Dios preparó a los gentiles a la venida del Redentor por medio de tradiciones religiosas de los tiempos primitivos que su especial providencia conservó entre ellos. O sea, ellos vivían sus tradiciones, que desde luego no son iguales a las de nosotros. ¿Por qué? Pues cuando eso, lógicamente, no existía la celebración eucarística ni nada similar, pero existía la cena de Pascua, por ejemplo. ¿Se acuerdan que Jesús hacía la cena de Pascua? La recordó cómo la hacía su pueblo, el pueblo judío, por medio de castigos sorprendentes con que intentaba apartarnos del camino de los vicios. Bueno, ¿cuántas veces ocurrieron muchos problemas con el mismo pueblo romano, ¿verdad? Que le hacía tantas cosas, pero ellos ponían a prueba su fe. Te acordarás, por ejemplo, ahorita me viene a la mente de Daniel, ¿verdad? De lo que eran cuando los encerraban a los cristianos, aunque eso es posterior, pero es un ejemplo que me viene a la mente cuando los encerraba en lo que son los leones, ¿no? Entonces, tantas otras cosas que se daban que Dios permitía como pruebas. En la actualidad, ¿qué pruebas podemos tener? Pues ya dijimos, diferentes situaciones que nos pueden llegar en nuestra vida, y son pruebas que tenemos que seguir, y son pruebas que tenemos que ofrecer a Dios precisamente
y saber qué es lo que Dios quiere de que yo saque de esas pruebas, que yo saque de las cosas malas, cosas buenas, cosas que puedan ser útiles en mi vida, aunque parezca imposible, sí se puede buscar de las cosas malas, pues aprendizajes. Y aquí dice, por medio de varones extraordinarios que de tiempo a tiempo hacían parecer entre ellos a los que enviaba. Entonces, tantos profetas, tantas personas que habían ahí que ayudaban en la espera del Mesías. Hasta el día de hoy se encuentran en los pueblos paganos restos inequívocos de tales tradiciones. Por ejemplo, sobre el paraíso, sobre no veo acá, sobre el paraíso, la caída del primer hombre, la promesa del Redentor, etcétera, ¿verdad? Entonces, tantas cosas que ocurrieron que nos hacen pensar que era algo que estaba dentro del plan de salvación. Y como último punto, vamos a meditar la aplicación práctica. Dice, procura, hijo, ser una imagen de Dios, huyendo del pecado que trajo todos los males a él. Por las tristes consecuencias del primer pecado, reconoce, vierte cuán mal y amarga cosa es haber abandonado al Señor. Entonces, con esto terminamos esta sección o esta parte de este catecismo que nos habla acerca del primer hombre, que nos habla acerca del pecado original. ¿Qué resumen sacamos de acá? Pues lo que nos dice aquí el Padre como aplicación práctica, que recordemos que este primer pecado trajo tristeza, trajo la muerte, trajo desolación, y que las tentaciones, como en aquel tiempo pasó con Adán y Eva, también se nos hacen presente el día de hoy. Solo que estas tentaciones al caer ya no estamos cayendo, lo vamos a ver más adelante, pues lógicamente en un pecado original, porque eso fue de nuestros primeros padres, sino que las tentaciones actuales para cada uno de nosotros cae precisamente en los pecados actuales, que se pueden convertir en un pecado mortal, un pecado grave o un pecado venial. Y en ambos casos no es agradable a los ojos de Dios. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y seguir compartiendo lo que son los siguientes temas. El día de mañana vamos a hablar acerca ya otra vez de Jesucristo, pero ya no mencionarlo de manera externa como solamente Jesucristo, como el tema que lo hemos abarcado ahorita, como Redentor prometido. Si ahora vamos a manejarlo como Jesucristo, su único Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y vamos a profundizar cómo Jesucristo vino a cambiar la historia, pero sobre todo vino a cambiar la misma fe, todo igual, pero viene a ser o a presentarlo de una manera distinta. Y él mismo lo decía, no vengo a presentarles una nueva ley, sino la vengo a presentarla de forma distinta. Y eso es algo que vamos a empezar a ver a partir de mañana. Les agradezco mucho este tiempo y esperamos que nos haya servido a todos para enriquecer nuestra fe y nuestra confianza. Pues mañana seguimos, ¿verdad? Entonces, ánimo y estén al pendiente cuando comparta con ustedes el curso que acabo de terminar de catequesis de Esencia del Catequista. Lo vamos a compartir también en estas redes sociales. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana, ojalá te puedas conectar. Ahora lo voy a compartir con los otros grupos de catequesis. Que pases muy buenas tardes. Bendiciones. Gracias por todo.